César. No, no. La exposición. Bueno, quiero agradecer la presentación de César Conde y la invitación del cuerpo médico para intentar hacer una presentación y presentarles un poco cómo está evolucionando el tema de la hipertensión pulmonar, dado de que cada vez el interés importante es no solamente en el diagnóstico, sino también en la estratificación de riesgo para poder definir un tratamiento único, un tratamiento combinado inicial o un tratamiento secuencial. Entonces, la hemodinámica aporta variables, aporta diagnóstico y aporta estratificación. No sé si ya me dieron el link. Todavía. Entonces, con hemodinámica no solamente vamos a hacer el diagnóstico, sino también debemos, es nuestra responsabilidad hacer la estratificación de riesgo que va dirigido al tratamiento. Y también con hemodinámica podemos reestratificar luego de un tiempo prudencial en la cual el paciente está bien de acuerdo a las variables clínicas, o si hay algún tipo de descompensación o si hay algún tipo de sospecha por parte del médico tratante para poder redefinir la estrategia de tratamiento. En el caso de cardiopatías congénitas, la cosa ya está mucho más establecida, principalmente con los lineamientos de la Sociedad Europea de Cardiología. Y es algo que vamos a presentar y vamos a discutir. La exposición está dividida prácticamente en 3 partes importantes. Uno es la justificación de por qué estudiar la hipertensión arterial como tal o la hipertensión arterial pulmonar secundaria, por ejemplo, a valvulopatías, o sea, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace tan riesgoso, por ejemplo, no? La segunda parte es básicamente las nuevas variables hemodinámicas que se están considerando y que van a entrar en la cola de espera para poder ser reconocidas como variables de interés, ¿no? Y la última parte es básicamente las nuevas estrategias que se están proponiendo para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. No sé si me dan pase, por favor, porque no tengo ningún NIP hasta el momento. Acá, hablante, ¿no? Me dijiste ese Godoy, hablante. Te tienes que ir a compartir pantalla abajo, lleva el cursor hacia abajo. Yo tengo ya. Yo tengo el cursor abajo, pero no me sale ninguna... Hay un icono verde que dice compartir pantalla, ahí tienes que clicar. Ok, ya lo vi, ya salió. Clicas ahí y clicas pantalla. Pero no sale mi pantalla. No, tienes que clicar ahí y tienes que clicar pantalla o desktop. Y luego... Ya, ok, ya lo tengo. Gracias, Luis. Te coloque en presentación, sí. Ok. Entonces, nuevamente, gracias por la presentación. No tengo ninguna declaración de conflicto de interés para esa presentación. Y creo que es muy importante definir qué cosa es la hipertensión arterial pulmonar como una entidad nosológica crónica que se caracteriza por el incremento de la resistencia vascular pulmonar a nivel arterioral que provoca una progresiva sobrecarga y disfunción del ventrículo derecho. Esto se produce básicamente por el desbalance de las 3 grandes vías entre vasoconstricción y vasodilatación, como es la vía de la endotelina, óxido nítrico y la vía de las proteaciclinas, que finalmente
su alteración van a producir crecimiento de la capa media para luego invadir la capa íntima de la arteriola y progresivamente ir ocluyéndola por proliferación. ¿Por qué es importante identificarla? Por ejemplo, tenemos que en la enfermedad valvular mitral, los pacientes que ya han sido operados, ¿qué pasa con aquellos que han sido operados con hipertensión pulmonar? El doctor Boyan de la Universidad Médica de la Universidad de Michigan, él hizo un trabajo muy importante, muy interesante, publicado en el 2016, donde clasifica por niveles de la presión arterial pulmonar sistólica en 3 grupos: leve, moderado, severo. Aquellos pacientes que tenían una presión sistólica de arteria pulmonar entre 35 y 44, los catalogó como hipertensión pulmonar leve asociado a estenosis mitral. Los que tenían entre 45 y 59 fue el grupo identificado como moderado asociado a estenosis valvular mitral. Y los que tenían mayor de 60 milímetros de mercurio de presión sistólica de arteria pulmonar fueron identificados como hipertensos severos asociados a estenosis mitral. Este grupo de pacientes, que finalmente fue 317, fue seguido en 12 años y medio realmente, y se vio que aquellos que tenían hipertensión pulmonar de grado moderado o severo por los niveles de la presión arterial pulmonar sistólica fueron los pacientes que más se complicaron, fueron los pacientes que tuvieron mayor estadía hospitalaria y fueron los que tuvieron mayor mortalidad. A pesar de eso, las intervenciones en la válvula mitral en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, sea leve, moderado o severo, de acuerdo a la presión sistólica clasificada por Bayon, no contraindica las intervenciones. ¿Qué pasa con la estenosis valvular aórtica? El doctor Kakistan Bishu, de la Universidad de Michigan, estudió a los pacientes que fueron a TAVI y que tenían o eran portadores de hipertensión arterial pulmonar, y también los clasificó de acuerdo a la presión arterial pulmonar sistólica. Él empleó otro tipo de clasificación, o mejor dicho, otros niveles u otros valores. Les llamó leve a los que tenían una presión sistólica menor de 36, les llamó moderada a aquellos que tenían entre 36 y menos de 49, y les llamó severa a aquellos que tenían una presión sistólica mayor de 49 y que tenían una indicación de TAVI. Pues lo que encontró en 2 años de seguimiento fue que los que efectivamente a más presión sistólica de arteria pulmonar, más tiempo de hospitalización, más complicaciones intra y en el seguimiento temprano y en el largo plazo, y por supuesto, como se indica en esta curva roja, menor sobrevivencia o mayor mortalidad. El doctor Sullivan, también de este mismo centro, en los pacientes a quien se les hizo TAVI, solamente identificó los hipertensos pulmonares versus los no hipertensos. Y como ustedes ven en la figura, los pacientes que presentaban hipertensión pulmonar y que fueron a TAVI fueron los que menos sobrevivencia tuvieron, es decir, tuvieron mayor mortalidad a lo largo del primer año. Luego, él dividió a los pacientes en hipertensión arterial combinada, hipertensión pulmonar aislada, frente a los no hipertensos. Y en este grupo, entre los pacientes de hipertensión pulmonar combinada versus los que tenían en forma aislada, dado que era una hipertensión pulmonar del segundo grupo, identificó que los que menos sobrevivían, es decir, los que más tenían mortalidad cardiovascular, eran los que presentaban hipertensión pulmonar de grado combinado o de tipo combinado. En el caso de las cardiopatías congénitas, este slide es muy conocido porque fue presentado simultáneamente en el American College y en el Congreso Europeo de Cardiología, donde tanto la doctora Manes en esta tabla como el doctor Alonso en esta otra
demostraban que los pacientes que habían sido operados quirúrgicamente con cardiopatías congénitas y que presentaban hipertensión pulmonar, independientemente de los niveles, fallecían mucho más temprano que los pacientes que tenían hipertensión pulmonar idiopática. Se supone que dentro de todo el grupo de hipertensión pulmonar idiopática, los congénitos, los pacientes que son portadores de shunt cardíaco, son los pacientes que más sobrevivencia tienen, soportan mucho más la enfermedad. Sin embargo, una vez que se definía la intervención quirúrgica en este paciente para corregir el defecto, presentaban mayor mortalidad en el corto plazo, alrededor del quinto al séptimo año de seguimiento. Fue aquí donde se inicia lo que ustedes ya han escuchado alguna vez, la diferenciación entre área gris y área roja. Por alguna razón, ok. Ya saben ustedes y conocen de que actualmente la nueva definición hemodinámica para considerar a un paciente portador de hipertensión pulmonar es cuando en un cateterismo cardíaco se encuentra o se evidencia una presión de arteria pulmonar mayor de 20. Indudablemente que la hemodinámica es el gold estándar para el diagnóstico, para estratificación de riesgo y para reestratificar los riesgos, porque contribuye mucho con las variables justamente para esta estratificación. En cardiopatía congénita siempre algunos colegas nos han dicho, ¿y por qué siempre se tiene que hacer el izquierdo? Bueno, se tiene que hacer el izquierdo por algunas cosas que vamos a decir adelante. El primer cateterismo debe ser derecho e izquierdo y debe hacerse con respiración espontánea y oxígeno ambiente. En el caso de hacer una vasoreactividad pulmonar, se considera la combinación de óxido nítrico y oxígeno para mejorar la evaluación. Y si el paciente, por alguna razón, está intubado, pues hay en los cálculos hay que considerar las alteraciones justamente en que va a tener en la oximetría. La estratificación de riesgo es muy importante, es más importante de lo que tal vez pensamos, porque de acuerdo a la estratificación de riesgo con variables clínicas y con variables hemodinámicas iniciales, vamos a definir un diagnóstico oral vamos a definir una terapia oral o una terapia endovenosa y vamos a definir una terapia de combinación inicial o una terapia de combinación secuencial. Básicamente hay tres grupos, el grupo de bajo riesgo, el grupo de riesgo intermedio y el grupo de alto riesgo. Y parecería ser que el grupo intermedio a su vez podría estarse dividiendo en un grupo intermedio bajo y un grupo intermedio alto. Esto todavía está para definirse, pero vamos a ver más adelante que hay variables que podrían indicar este tipo de subcategoría. Todos conocen una forma de estratificar los riesgos con la tabla de Reveal 2. La otra forma es empleando la tabla de la Unión Europea, la basal, que es esta, o la modificada, que también existe, que emplea algunas variables. Y actualmente esta es la más usada para la reestratificación, es decir, la estratificación francesa o la de Buckley tiene dos formas, empleando variables hemodinámicas donde básicamente está la presión de la aurícula derecha y el índice cardíaco, empleando el grado funcional y la caminata de los 6 minutos. Esto me indica si el paciente se encuentra en un riesgo bajo, intermedio o alto. Y muchos colegas están utilizando la clasificación netamente clínica justamente para evitar, si es que el paciente se encuentra estable, sin ningún cambio clínico, para evitar un cateterismo cardíaco que inicialmente fue indicado como seguimiento cada 6 meses o cada año. Entonces, realmente este tipo de evaluación de criterios bajos, empleando solo criterios clínicos, realmente es aceptable, empleando el grado funcional, la caminata de los 6 minutos, el BNP o el NT-proBNP. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, podríamos estar
algo equivocados en estas reestratificaciones, porque finalmente podríamos tener a un paciente con variables de bajo riesgo, donde vamos a mantener el tratamiento indicado, uno, combinado o secuencial, y si ahondamos en la evaluación, podría no estar precisamente en el riesgo bajo o en el riesgo intermedio, que es el objetivo de tener a un paciente en tratamiento. Todos sabemos que el catéter Swan-Ganz es el catéter ideal para realizar el estudio del cateterismo derecho, sobre todo para definir el capilar pulmonar. Sin embargo, el costo es alto porque cada catéter cuesta aproximadamente entre 500 soles y 700 soles. Esta fue la razón por la cual desde hace muchos años, desde que yo fui residente, siempre se usó los catéteres sin balón, es decir, el multipropósito. Y lo que se utiliza o lo que usualmente se indica es utilizar un multipropósito de un solo agujero, agujero final. Ahora bien, si se utiliza un catéter sin balón como el multipropósito, también se recomienda realizar en el cateterismo derecho determinar la presión diastólica del ventrículo izquierdo para compararla, para equipararla con el capilar pulmonar que podría haber sido mal definido o mal determinado. Es importante en este punto recalcar que podría haber una diferencia de más o menos 3 milímetros de mercurio entre el capilar y la diastólica final del ventrículo izquierdo. Es decir, no debe ser exactamente la misma medida. Hay un cierto grupo que normalmente podría tener estas diferencias de presión por algún motivo. Los accesos vasculares, ustedes ya saben que podemos hacer un cateterismo derecho e izquierdo simultáneamente, principalmente empleando las venas del brazo, la vena cefálica o la vena basílica. ¿Y por qué el brazo y por qué no la pierna? Porque por el brazo el paciente va a tener menos estrés durante el procedimiento y por el brazo voy a producir menos arritmias y la facilidad que voy a tener para que el catéter ingrese de la aurícula derecha al ventrículo derecho y posteriormente a la arteria pulmonar va a ser mucho más fácil técnicamente que cuando se hace el cateterismo por pierna. Y aquí yo creo que es importante hacer una pequeña observación y tal vez una recomendación y un pedido a valorar, porque el Instituto Cardiovascular, a diferencia de los hospitales nacionales generales, en las emergencias se utilizan los accesos periféricos para administrar medicamentos. Pero sin embargo, nosotros vemos en el Instituto Cardiovascular que también se utilizan con mucha frecuencia los accesos periféricos. Sin embargo, hay que entender que muchos de nuestros pacientes se descompensan de un minuto a otro y se necesitan vías centrales o se necesitan vías intermedias de primera intención para luego pasar a las líneas centrales. Entonces yo creo que sería muy positivo de que el paciente en el Instituto Cardiovascular no solamente tenga en un miembro superior los accesos periféricos, sino también o además deba tener un acceso intermedio en el otro brazo. Y esto también facilitaría mucho y optimizaría los procesos en hemodinámica, porque cuando el paciente va a hemodinámica para un cateterismo cardíaco derecho, muchas veces el tiempo para obtener una vía intermedia, sea la vena cefálica o sea la vena basílica, es tal que retrasa los procedimientos, a tal punto que hemos tenido pacientes que inclusive eh, por, o por inexperiencia o por dificultad, el paciente ha tenido que esperar y someterse a un estrés adicional para obtener esta vía 20 minutos, 40 minutos y hasta 2 horas. Lógicamente que en estos cuadros estamos viendo muchos introductores. Cuando hacemos pruebas funcionales o oclusiones con balón, vamos a necesitar más de una vía venosa, 3 y hasta 4 accesos venosos femorales. ¿Por qué el izquierdo? Principalmente aquel paciente que por algún examen no invasivo
tenemos, eh, tenemos la información que el diámetro de la arteria pulmonar es mayor a 40 milímetros, sea por eco o sea por tomografía. Y si el paciente presenta angina de esfuerzo, es imperativo en el cateterismo izquierdo hacer una coronariografía en craneal izquierda para definir si hay una compresión del tronco de coronaria izquierda. Y muchas veces vamos a identificar, como en el caso de esta paciente que tenía múltiples fístulas arteriovenosas de la aorta hacia el pulmón y que conllevaba a un incremento impresionante de la presión por volumen. Todos ya saben de que la nueva clasificación en el sexto simposio mundial en Niza en el 2018 reclasificó la hipertensión pulmonar y mantuvo los 5 grupos de etiología en hipertensión pulmonar. El primer grupo, lógicamente, las características es de que el capilar pulmonar debe ser menor de 15 para ser llamado hipertensión arterial precapilar, que es la característica de este primer grupo y que es el más frecuente. Y tiene que haber una presión, una resistencia vascular pulmonar mayor de 3. Nos interesa mucho la enfermedad congénita, porque ustedes comprenderán que desde el año 2014 estamos hablando del área gris. Y esta área gris justamente se inicia con las observaciones del doctor Alonso y la doctora Manes, uno en Italia y el otro en Canadá, ¿no? Cuando llaman la atención de que los pacientes que son operados con hipertensión pulmonar están falleciendo más prontamente que los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Y el grupo de consenso, el grupo de trabajo, planteó que aquellos pacientes que tenían una resistencia vascular pulmonar menor de 2.4 o menor de 2.3 eran los pacientes ideales para ser operados o para ser intervenidos percutáneamente y solucionar el problema del shunt, siempre y cuando este sea posible. Y los pacientes que tenían una resistencia vascular pulmonar mayor de 4.6 deberían ser considerados pacientes inoperables. Bueno, ya el consenso último de cardiopatías congénitas ha definido que el paciente debe ser intervenido percutáneamente u operado cuando éste presenta una resistencia vascular pulmonar menor de 3. Menor de 3. Y debería ser considerado inoperable o debería ser considerado como un candidato para reevaluaciones progresivas con tratamiento para definir un cierre parcial cuando el paciente tiene una resistencia vascular pulmonar mayor de 5. Entonces esta área gris queda solamente para aquel que tiene una resistencia vascular pulmonar de mayor de 3 y menor de 5. La faja es mucho más corta y es el paciente que debería ser tratado, no se debería intervenir, no se debería indicar cirugía y se debería reevaluar permanentemente, al igual que el grupo de 5, para definir el cierre total, el cierre parcial o el no cierre del defecto. Importante considerar que hay una zona intermedia en toda la evolución de la enfermedad. Tenemos hipertensión pulmonar solo por incremento de las presiones en la arteria pulmonar y ya tenemos en este otro extremo el grupo que tiene enfermedad vascular pulmonar con definidas áreas de no perfusión pulmonar que se pueden traducir como defectos de perfusión en la perfusión pulmonar y lógicamente con llamativas dilataciones importantes en las arterias pulmonares de tercer y cuarto orden. Como decíamos en el último guideline de la Unión Europea, vemos que en el defecto septal atrial, en el CIA, está indicado el cierre solo en pacientes que tienen una resistencia vascular pulmonar menor de 3, que el cierre percutáneo es el método ideal cuando es técnicamente posible, que un CIA en un paciente anciano debe ser valorado riesgos versus beneficios, el cierre, que todo aquel paciente que tiene por métodos no invasivos elevación de la presión de arteria pulmonar, es mandatoria medirla en forma invasiva, definirla en forma invasiva como indicación 1C
Y esto sí es nuevo. Aquel paciente que presenta un CIA y tiene dilatación del ventrículo izquierdo, es importante antes de indicar el cierre hacer una evaluación dinámica con oclusión del balón para ver el comportamiento hemodinámico que podría contraindicar el cierre del defecto. Y lógicamente, en un paciente con Eisenmenger o con fisiología de Eisenmenger, estaría contraindicado el cierre e inclusive pacientes que tienen una resistencia vascular pulmonar mayor de 5. En el caso del CIB es la misma indicación. Solo debe ser intervenido los pacientes que tienen menos de 3 unidades UT. Los que tienen más de 5, contraindicado. Y en ductus es exactamente igual. El cierre percutáneo es el método de elección, si es que es factible, ¿sí? Y los pacientes con Eisenmenger, con fisiología de Eisenmenger, está contraindicada la intervención. ¿Qué pasa entonces en las evaluaciones del ductus hipertensos con resistencias mayores de 5 y que son grandes, donde se sospecha que el hiperflujo pulmonar podría ser el causante de la gran resistencia vascular pulmonar? Bueno, como ustedes han visto, en los guidelines, los últimos del 2020, no nos dicen categóricamente qué debemos hacer, si está soportado esto o no. Yo les quiero indicar que en México y en Argentina se sigue utilizando este método de evaluación, pero ya no con la intención de ver y valorar cuánto baja en porcentaje la presión de arteria pulmonar media, sino más bien cuánto baja en porcentaje la resistencia vascular pulmonar y principalmente si la resistencia vascular pulmonar con la oclusión del ductus es menor o igual a 3 unidades UT. Si es este el caso, el paciente entonces sería un paciente elegible, por lo menos en primera instancia, para un cierre parcial del ductus. Y luego, a medida que progresan las evaluaciones, sean semestrales o sean anuales, definir el cierre definitivo en forma percutánea. Muchos colegas y principalmente residentes me preguntan, ¿y cómo hacemos la definición de la hipertensión portopulmonar? Bueno, muy bien. Con un Swan-Ganz, que muchas veces, y la mayoría de veces, yo diría que muchas veces no, las veces que hemos hecho estas definiciones, la hemos hecho introduciendo el Swan-Ganz por la vena cefálica o por la vena basílica. Y acá es importante emplear la técnica. El balón, al introducirlo, no debe estar desinflado, debe estar poco inflado, es decir, si la jeringa de la insuflación tiene 3 centímetros cúbicos, bueno, inflar el balón a 1 centímetro cúbico y inflado va a subir a través de la vena y no va a producir ningún daño y va muy bien. Una vez que ya llega a la aurícula derecha o a la vena cava superior, usted puede inflar todo el balón si desea. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Bueno, exactamente como realizar o identificar o definir el capilar pulmonar, exactamente igual se hace a través de la vena porta. Se realiza una capilarización portocava y si la gradiente de presión es más de 6 milímetros de mercurio, en un paciente que tiene enfermedad hepática y que tiene hipertensión pulmonar, se hace la definición de hipertensión portopulmonar. Pero en este grupo 1 no solamente tenemos que hacer el diagnóstico y podemos precisar las formas de tratamiento, principalmente en cardiopatías congénitas. También en este grupo 1, en forma hemodinámica, podemos valorar y podemos presentar una variable que puede ayudar a definir la estratificación de riesgo, como es la capacitancia. La capacitancia en este grupo 1 puede ayudar para valorar mucho mejor o más profundamente si el paciente verdaderamente se encuentra en el estrato de hipertensión pulmonar leve, moderado o severo. Definitivamente las capacitaciones, la capacitancia mayores son las ideales. Las capacitancias menores son las que definen al paciente como alto riesgo de complicaciones y de mortalidad en el mediano plazo.
Ustedes tienen la fórmula acá. La capacitancia es el resultado de dividir el stroke volumen sobre la presión de pulso. En el caso de la esclerodermia, ustedes están viendo que hay cortes, 1.25 y menor de 1.25. Los pacientes que presentan mayores resultados sobre este número son los pacientes que van a ir mejor y son los pacientes que se identifican como pacientes o de menor riesgo o de riesgo intermedio, frente a este grupo de pacientes que tienen una capacitancia menor en el grupo de pacientes con esclerodermia y que van a tener mayores complicaciones y menor sobrevivencia o mayor mortalidad. Al igual acá, ¿no? ¿Qué pasa con el grupo 2? La definición del grupo 2 va a ser justamente la del postcapilar. El capilar debe ser mayor de 15, pero algunas veces tenemos pacientes con cardiomiopatía dilatada o sea idiopática o sea infecciosa, postinfecciosa o sea isquémica. ¿Qué pasa si es que encontramos un valor de la presión pulmonar menor de 15? La recomendación acá es que si tenemos un ventrículo izquierdo dilatado con una presión capilar menor de 15, deberíamos hacer un reto de líquidos para poder definir con 500 mililitros de cloruro en 5 minutos, deberíamos definir con mayor precisión este capilar. En el grupo 2 también definimos la capacitancia o la compliance y hay que distinguir el grupo de fracción de eyección preservada frente al grupo de fracción de eyección reducida. Todavía no hay un consenso sobre el corte, sobre los valores de corte, porque todavía esto está en proceso de investigación, pero hay muchos reportes en los cuales se ve que la capacitancia sí es una variable hemodinámica que puede definir riesgos, porque definitivamente los que tienen menor capacitancia son los de más alto riesgo y son los que tienen mayor mortalidad. En niños también tiene una significancia, se ha encontrado una significancia importante entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes. Y para todos los grupos, exactamente igual. Tenemos otra variable hemodinámica que es la elastancia arterial pulmonar efectiva, que frente a la capacitancia parecería ser que tiene mucho más poder de significancia estadística. Y es una medida de postcarga del ventrículo derecho que evalúa en forma más completa componentes de resistencia, pulsatividad y componentes pasivos del lecho vascular pulmonar. Esta es la fórmula, presión sistólica de arteria pulmonar sobre el stroke volumen, y cuanto mayor sea este valor, menor mortalidad, cuanto mayor sea este volumen, mayor mortalidad va a tener el paciente. Cuanto menor sea el resultado, va a tener mayor sobrevivencia. El doctor Christian Herges de Austria en Europa ha definido y ha dividido la resistencia vascular pulmonar en dos componentes, en un componente inicial, que es el componente arterial o arteriolar, y un componente venoso y de pequeños vasos. El componente arterial parecería ser que es el más importante, corresponde al 60% de la resistencia vascular pulmonar. Tienen ustedes acá la fórmula y está por definirse cuáles van a ser los valores, independientemente de la resistencia vascular pulmonar, que defina su importancia pronóstica en la diferenciación de la estratificación de riesgo en leve, moderado o severo. El grupo 3, donde se encuentran los problemas pulmonares y donde está la hipertensión pulmonar de altura, es un tema que se está revisando, se está actualizando, y esperemos que este año, tanto en el American College como en la Unión Europea, se tenga
las variables más precisas, sobre todo en la hipertensión pulmonar de altura, porque el último consenso lo tenemos del año 2009-2010. Simplemente para indicarles que aquel que tiene mayor presión de arteria pulmonar media tiene mayor mortalidad en el seguimiento a 6 años. El grupo 4, este grupo 4 es interesante porque es un grupo cuya definición es una hipertensión pulmonar precapilar, es el único grupo de todo el espectro de hipertensión pulmonar que tiene tratamiento. Y aquí la angiotomografía, como la hemodinámica, la angiografía pulmonar, tiene que definirnos si el problema es proximal o si el problema es medio o distal, porque dependiendo de la situación de la afectación, vamos a indicar en un heart team la endacterectomía pulmonar o vamos a indicar exclusivamente la angioplastía con balón o ambos. Primero la endacterectomía y como complemento la angioplastía. Ustedes están viendo una comunicación de hace 19 años, del 2001, en Japón, que fueron los que iniciaron las angioplastías pulmonares en tromboembolia pulmonar. Y fíjense cómo era el espectro en el 2012. Y fíjense cómo es el espectro en el 2020. La mayoría de los países ya están realizando angioplastía por balón en el pulmón y fíjense la sobrevida a 10 años es muy buena, cercana al 90%, es muy aceptable. Nuevamente vamos a la estratificación de riesgo, que es muy importante, tengan en mente esto porque es la base, es el pilar del tratamiento. Y acá tenemos que felicitar al doctor Weatherall de la Universidad de Calgary, en Canadá, porque sobre una base de 763 pacientes y en un análisis multivariado, él identificó 6 variables muy importantes que definían riesgo de mortalidad. Pero la más importante fue el índice del stroke volumen del ventrículo derecho. Y esto fue un trabajo hemodinámico. También identificó, de acuerdo a los valores de la aurícula derecha, que sí tenían significancia estadística, identificó la frecuencia cardíaca, el índice cardíaco, la resistencia vascular pulmonar y, por último, la capacitancia. Todas estas variables tienen significancia pronóstica, pero la más importante, la que definitivamente en el análisis multivariado dio mucha significancia, fue el índice de volumen stroke. Y fíjense cómo este índice de volumen stroke... Perdona, Pepito, 3 minutos. ¿Aló? ¿Hola? Sí, Pepe, 3 minutos. Sí. Correcto, ya termino. Son las últimas slides. Fíjense cómo el índice de volumen stroke, cuando se enfrenta a los pacientes que tienen un índice cardíaco mayor de 2.5, es decir, este grupo de pacientes que probablemente se encuentran en el grupo 1 o 2, bajo riesgo o riesgo intermedio bajo, fíjense cómo aún así identifica claramente a los pacientes que tienen mayor mortalidad. Fíjense estos dos pacientes se encuentran en el grupo de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque tienen una clase funcional 1-2, tienen una buena caminata y tienen un índice cardíaco aceptable e inclusive tienen una presión de aurícula derecha aceptable. Pero cuando se enfrenta al índice de volumen stroke, fíjense cómo puede definirme aún quién es el paciente que tiene más peligro de morir en el mediano y largo plazo. Indudablemente hay algunas intervenciones especiales como la septostomía atrial que se practica principalmente en México y que está indicada en países que no tienen la gama de medicamentos que tiene Europa y Estados Unidos. Ustedes ya lo conocen, está definido que sí puede mejorar la sobrevida a largo plazo en los pacientes. La denervación de la arteria pulmonar también es una técnica propuesta en Japón y que está dando resultados en aumentar la sobrevivencia del paciente, justamente en pacientes de muy alto riesgo que no responden al tratamiento específico. Y por último, tenemos un sensor para los candidatos de trasplante que justamente monitoriza las presiones de la arteria pulmonar. Con esto termino dando estos mensajes que el cateterismo cardíaco derecho es el gold estándar actualmente para el diagnóstico, evaluación, seguimiento y reestratificación de pacientes con HTP. En cardiopatías congénitas
La evaluación debe buscar en forma individual los criterios de seguridad para la corrección parcial, total o no corrección del defecto. Y las nuevas variables que hemos mencionado se agregan a los grupos para reestratificar e identificar a los pacientes de alto riesgo dentro de los diferentes tipos de severidad de paciente. Para agradecer simplemente a la gente que está trabajando con nosotros en el instituto y que representan en cada área voces respetables y científicas y académicas sobre el tema de hipertensión arterial pulmonar. Les agradezco la atención y disculpen un poco la exposición tan prolongada. Muchas gracias, Pepito. Muchas gracias. Excelente revisión, amplia. Hay muchísima información que es útil para el trabajo diario, creo yo. Los colegas que tengan alguna participación, por favor, levantar la mano para darle el pase. Se agradecería unas participaciones breves. Yo quisiera comenzar preguntándote, Pepe, en relación al primer comentario que hiciste entre la Asociación de Pacientes Post-TAVI e Hipertensión Pulmonar. Yo lo que quería preguntarte era si de repente esta menor supervivencia de los pacientes a los que se le puso TAVI tenían hipertensión pulmonar, tenían adicionalmente otros factores que estaban relacionados con la mortalidad, de repente mayor baja función, otra valvulopatía mitral tal vez degenerativa. ¿Existe algún dato adicional o era puramente la cuestión, puramente el hallazgo de la hipertensión pulmonar? Bueno, felizmente en el instituto todo paciente valvular se le hace cateterismo cardíaco derecho. Lo que está establecido y lo que está aceptado ya por la comunidad científica es que todo problema valvular, sea mitral, o sea aórtica, o sea combinado, sea por estenosis o sea por insuficiencias, puede dar hipertensión arterial pulmonar. Pero cuando es producto del problema primario y cuánto es por ya un efecto de enfermedad vascular pulmonar. Por eso es el término de hipertensión arterial pulmonar aislada cuando vemos que es solo por el problema primario de la afectación valvular o ya es una hipertensión arterial combinada. En realidad los trabajos y la estadística que yo he presentado es de pacientes que tenían un problema valvular, sea mitral o sea aórtico, y que simplemente se les estratificó por los niveles de la presión arterial pulmonar sistólica. En ellos se vieron de que tenían mayor mortalidad los que más presión arterial pulmonar sistólica tenían. Y recalcan que el hecho de tener una hipertensión pulmonar, que entre comillas, lo más probable es que sea combinada, ¿no? Es decir, que no solamente la hipertensión es por el problema valvular, sino también ya hay afectación pulmonar, no contraindica la intervención, sea percutánea o sea quirúrgica. Pero sí es una llamada de atención para seguir al paciente y para controlarlo en la evolución de su intervención. Estos que has comentado, capacitancia, por ejemplo, o estancia, dan datos adicionales a los cálculos que hacen habitualmente desde el punto de vista práctico, tendría utilidad de hacerlo de manera rutinaria, de manera habitual, dentro de los cálculos, dentro de la evaluación que solemos hacer en los pacientes pulmonares con función de visión disminuida en el trabajo diario. Te escucho un poco entrecortado, no te he entendido muy bien la pregunta, si me la puedes resumir, por favor. Te decía si estos criterios o estas variables de elastancia o capacitancia tendrían una utilidad práctica en realizarla de manera habitual en las evaluaciones que hacemos de los pacientes con valvulopatía, con enfermedades congénitas o con fracción de eyección disminuida. Sí, definitivamente. Yo quiero felicitar acá al grupo de insuficiencia cardíaca, trasplante, hipertensión pulmonar que lideran Walter, porque son ellos los que por lo general solicitan estas variables, ¿no? Que son últimas realmente, porque la importancia de estas variables realmente se está enfatizando últimamente. Pero creo que sí
nosotros ya dentro del equipo del servicio deberíamos comenzar a ampliar estas variables dando estos datos, ¿no? Todo paciente, sea del grupo 1 o del grupo 2, deberíamos ya valorar no solamente la capacitancia y la elastancia, sino también el índice del stroke volumen, porque es muy, muy importante. Perfecto, excelente. Tenemos dos colegas que desean participar. Doctor Walter Alarco tiene la palabra y luego el doctor Mejía. Hola, doctor Arcilla, Hola, amigo. felicitaciones. Muy buena charla, excelente diría yo, como para ponernos al día a todos. Bueno, del grupo yo de todas maneras destacaría más la labor de Oscar Aguirre, de Saúl, ¿no? Y Abraham, que es un híbrido, porque está con nosotros y también en cardiología, pero que digamos son los que más se dedican y le dan y tienen el interés particular en la hipertensión pulmonar. Dentro de las últimas palabras que no, tomando en cuenta lo que ha dicho César, sería interesante que de repente hemodinámica tenga ya formatos diferenciados para algunas patologías, ¿no? Entonces, eso va a llevar a que, bueno, si ya está en el formato todas estas variables, ¿no? Por ejemplo, para un paciente que va a hacer un cateterismo para hipertensión pulmonar, obviamente va a ser mucho más difícil que uno las obvie, porque sabe que está en el formato y que hay que calcularlas, ¿no? Entonces, eso sería interesante. Eh, Dos preguntas. Una, ¿cuánto debe ser la diferencia entre que yo hago un cateterismo y yo hago luego una intervención, ¿no? Sea de cierre percutáneo, de cirugía valvular, para decir pues que estas variables hemodinámicas se están manteniendo en el tiempo y puede hacer que no se hayan alterado mucho más. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, tomando en cuenta que tenemos variables pronósticas que aparentemente son más relevantes que incluso las clínicas, eh, ¿cuándo debería ser referido un paciente al INCOR? Porque ya estamos viendo que puede ser un paciente incluso en clase funcional 1 y podría tener variables de alto riesgo. Ok, yo creo que en cuanto a la primera pregunta, las intervenciones deben ser las más próximas al diagnóstico definitivo, porque efectivamente pueden variar en el tiempo por alguna circunstancia o por alguna comorbilidad que, que aparezca en el transcurso de la evolución. Aquí la historia clínica es fundamental porque el que hace la historia clínica debe estar pendiente muy exhaustivamente con respecto al grado funcional, debe evaluar bien la capacidad aeróbica del paciente, los síntomas del paciente. Si yo tengo un paciente que nunca tuvo angina y que hace una semana está teniendo dolores que sugieren una angina, stop, hay que parar y hay que reevaluar, ¿no? Porque puede haberse agregado o puede haber evolucionado algo que puede perjudicar eh, la indicación de la intervención en el paciente. Lo mismo, lo mínimo que podemos hacer es solicitar un BNP o un ProBNP para poder definir, porque es una variable clínica muy importante de evolución y que lógicamente podría comprometer la indicación o la intervención. Excelente. Sí, Pepito, excelente. Sí. El doctor Mejía, para terminar la participación, estamos a punto ya de culminar el horario Correcto. académico y darle pase a la doctora Betty para que continúe la reunión. Doctor Mejía. Sí, Pepe, primero felicitarte, en realidad una brillante exposición, una actualización del tema de hipertensión pulmonar bien amplia y con un enfoque bastante interesante. Yo para concluir creo que esto no hay duda que hay que trabajar y dar todas las facilidades para trabajar bien hipertensión pulmonar. Yo creo, igual que como dice Walter Alarco y ya lo mencionó el doctor César Conde, ya hay que formalizar, tener un formato diferenciado para los informes de hipertensión pulmonar, y otra cosa que nos queda es estos pacientes trabajar con Swan-Ganz para hacer la medición y tener los datos precisos, ¿no? Yo creo que
estos pacientes que requieren este estudio especializado deberían ir con catéter Swan-Ganz para que tener las mediciones adecuadas. El otro aspecto es que, Pepe, rápidamente has tocado lo que es denervación en hipertensión pulmonar. Quería preguntarte cuál era el grupo de pacientes que se incluían en estos trabajos. Ok, muchas gracias por tus palabras, Luis. El grupo de la denervación en arteria pulmonar es el grupo que no es de alto riesgo, que no responde al tratamiento. Es decir, podrían estar en lista de espera para trasplante pulmonar y no responden al tratamiento. Entonces, la última opción que les queda es justamente la denervación de la arteria pulmonar. Estadísticamente hay resultados positivos de que disminuye la presión de la arteria pulmonar y mejoran clínicamente los pacientes. Está en pleno desarrollo y lo único que tenemos en el seguimiento es la mayor sobrevivencia en este grupo de pacientes. Excelente. Bueno, antes de cerrar la moderación de esta presentación, felicitar nuevamente a Pepe por la presentación y creo que ha quedado claro, sacando como provecho, aparte de la información que nos han brindado, algunos aspectos de mejora en el trabajo, en el servicio, respecto de la valoración de variables que son importantes y necesarias para orientar mejor la evaluación de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora Betty. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Buen día. No sé si me escuchan todos. Sí, doctora, le escuchamos. Ya, muchas gracias. Doctor Ercilla, muchas gracias nuevamente por su presentación. Excelente. Muchas gracias. Y la verdad que como siempre he pensado, el INCOR es un círculo, nos ayuda también hasta anestesiología para manejar nuestros pacientes porque tenemos pacientes que nos llegan en estas condiciones. Muchas gracias, doctor Ercilla. Y al servicio de hemodinámica.